Hola amigos de Auditor Solutions, terminamos este ciclo de personas naturales con la renta por ganancias ocasionales. La renta por ganancias ocasionales no es una cédula en sí, recuerden que esto se llama impuesto de renta y complementario. Ese complementario es el de ganancias ocasionales. Como su nombre lo indica, las ganancias ocasionales son ingresos normales que tiene una persona natural. Aquí vamos a tener una estructura de la ganancia ocasional que es nueva con la parte del régimen de insolvencia. Entonces vamos a ir revisando o intentar revisar uno por una de esas estructuras para ver cuál es su impacto en el formulario y cuál sería su tratamiento como tal. Iniciemos. Entonces, entramos a ganancias ocasionales, nos situamos efectivamente en el tema de ganancias ocasionales, que es bastante amplio, y vamos a ir revisando uno por uno los ítems establecidos. Iniciamos con casas de habitación adquiridas antes de 1987. Como ustedes pueden ver, pues son temas de casas bastante antiguas que están reguladas en el artículo 44, el numeral 2 del artículo 27, en el artículo 44 y el artículo 300 del Estatuto Tributario. Lo primero que nos preguntan en este tema de las ganancias ocasionales es que si esa casa de habitación está ubicada en el exterior o no. Le vamos a decir que no. El concepto como tal va a ser venta de casa de habitación adquirida antes del año 1987. Entonces vamos a decir, como es adquirida antes de 1987, vamos a ponerle, no sé, 1986. ¿Listo? El valor de adquisición, digamos que en ese momento la casa valía, no sé, estamos hablando de, ya hago las cuentas, estamos hablando de 2020 menos 1986, estamos hablando de 34 años, hace 34 años una casa podría estar valiendo fácilmente, no sé, 15 millones de pesos. ¿Listo? Nos va a preguntar efectivamente cuánto fue declarado esa casa de habitación en el año inmediatamente anterior, o sea, en el año 2019, o si no declaramos en el año 2019, cuánto fue el valor en el año inmediatamente anterior. Recuerden que las personas naturales no necesariamente todos los años declaran renta, pueden tener periodos donde no cumplen los topes y no tendrían que declarar renta, excepto que quieran hacerlo y tengan saldos a favor que puedan arrastrar, pero eso sería la única estructura. Sin embargo, podemos decir que esto es una estructura de predial que estamos acostumbrados a diligenciar los activos por el tema del artículo 72, donde podemos llevar el avalúo catastral o el autoavalúo, si lo podemos hacer así, y de repente nunca lo ajustamos por el decreto, como veíamos por allá cuando vimos el tema de estructura patrimonial, cuando comenzamos con estos talleres de renta. Y veníamos por el valor declarado y de repente esa casa solamente estaba en predial hace de 34 años acá, digamos que valía, no sé, 85 millones de pesos. Y que el avalúo catastral estaba en los mismos 85 millones de pesos. ¿Listo? Y que el año, perdón, aquí digamos que son 85, 83, digamos, y vamos acá 85 millones de pesos, vamos a poner otra vez los 83, el catastral del autovalor del año 2020, digamos que en el año 2020 ya no vale 85, sino vale 90, por decir algo, ¿listo? El año 2020 vale 90, nos van a decir mejoras no deducidas y valorizadas efectivamente pagadas en el año 2020, digamos que en el año 2020 le hicimos alguna mejora a esta casa para poderla vender en el año 2020 y entonces eso nos valió, digamos, 40 millones de pesos, ¿listo? Entonces fíjense acá que ya tenemos un valor aproximado de valor catastral, 90 millones de pesos. Vamos a revisar el valor de la venta, digamos que esa casa la vendimos en 250 millones de pesos, 2 millones 500, 250 millones, que tuvimos una retención en la fuente de 2 millones 500 y que la casa que vendimos fue destinada efectivamente a comprar otra vivienda, muy seguramente sí. Y nos vamos efectivamente al formulario, y que nos va a decir esta cuestión. Primero, la ganancia ocasional, vamos a revisarla de nuevo. Vamos a tener unos costos
unos costos de 85 millones, que fue el valor declarado en el año anterior, más los 40 millones que de las mejoras de este año. Entonces vamos a tener unos costos de 125 millones de pesos. Entonces cuando vamos al formulario nos va a decir que tuvimos efectivamente un ingreso por ganancia ocasional de 250 millones, que tuvimos unos costos de 125 millones y que la ganancia que tuvimos por haberla invertido en otra casa como tal para de vivienda, pues es una ganancia ocasional no grabada o exenta. Entonces esa retención va a ser un saldo a favor, y en este orden de ideas pues también muy seguramente pues vamos a poder solicitar ese saldo a favor de forma muy expedita. ¿Listo? De hecho, si esta renta fuera nomás así, porque efectivamente solamente tuvimos la venta de esa casa y no tuvimos mayores ingresos, de pronto somos dependientes de algún tercero, entonces tenemos que declarar, y nuestra declaración se iría de esta forma, ¿no? O sea, no necesariamente tenemos que llenar las otras cédulas para tener que declarar. Tengamos en cuenta eso. Listo, vamos a borrar el tema de la casa de habitación para irnos moviendo dentro de la estructura y mirar cómo sale nuestra renta como tal. Listo, vamos a quitar esta de acá. Si le dijéramos que no, pues obviamente esto no lo grabaría, y no lo grabaría al 10%. ¿Listo? O sea, si vendemos nuestra casa de habitación, obviamente antes del 87, y si esa utilidad o esa plata no la reinvertimos o la consignamos en una cuenta AFC, que es ahorro para el fomento de la construcción, o una cuenta ABC, que es ahorro voluntario contractual, o no reinvertimos en otro inmueble, pues va a ser grabada y vamos a pagar el 10%. En este caso pues sería 12.500.000 que tendríamos que pagar, ¿no? No quedó dentro del ejercicio, pero se los aclaro. Vamos a ir directamente al formulario de nuevo. Vamos a ir acá al formulario y vamos a hacer asignación por causa, por muerte o porción conyugal, ¿cierto? Tengamos en cuenta una cosa: corresponde a ingresos recibidos para asignaciones por causa de muerte o porción conyugal. La porción conyugal efectivamente es pues la que le corresponde a cada cónyuge que reciban los legitimarios o el cónyuge. Entonces viene el tema de las herencias, legados y donaciones en esta estructura como tal. Aquí nos dan una instrucción, tenemos que leer en la explicación la toma o las palabras que se encuentran en rojo, pues son de obligatorio cumplimiento. Dice: si no diligencia el campo de descripción y el porcentaje que corresponde al total de las acciones, los valores de las asignaciones, los valores no se llevarán llevados al formulario ni totalizados en esta sección. O sea, nos está diciendo que la columna de descripción es de obligatoria diligenciamiento. Entonces tenemos que revisar eso. Y aquí estamos efectivamente hablando de herencia, legados y donaciones, ¿cierto? Y la herencia, pues obviamente el tema de lo que recibimos cuando muere un causante como tal. Los legados, efectivamente, lo que se puede hacer en vida, y las donaciones también lo que se puede hacer en vida. Los legados también pueden ser temas que son de temas de por muerte del causante. Entonces, pues tenemos que hacer la identificación del causante, tenemos que pues el NID del causante, y tenemos que revisar efectivamente en la lista desplegable qué estamos recibiendo. Si estamos recibiendo un inmueble de vivienda urbana, ¿cierto? Un inmueble rural, otros conceptos diferentes a la casa o quinta finca, o si estamos recibiendo libros, ropas, utensilios de uso personal del causante. Eso lo tenemos que revisar. ¿Por qué? Si nos vamos a la ayuda como tal, nos vamos a encontrar que de acuerdo a lo que vayamos a recibir, va a haber una parte exenta y otra parte grabada, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Digamos que en este caso vamos a recibir una vivienda urbana del causante, que el valor recibido fueron 400 millones de pesos, que la retención en la fuente fueron 4 millones de pesos, nos retuvieron el 1%, por decir algo. ¿Listo? Entonces fueron 400 millones de pesos. Si nos vamos al formulario, efectivamente, él nos va a tomar el tope. ¿Y cuál era el tope según la fórmula como tal? Decía el equivalente a las primeras 7.700 VTs. Ojo, dice el equivalente, no las primeras 7.700 VTs. Es diferente cuando leemos tributariamente el equivalente que tácitamente las primeras 7.700 VTs. No es lo mismo. Entonces el formulario lo que va a hacer es una transacción por debajo y va a decir efectivamente cuánto es el equivalente a 7.700 VTs en lo correspondiente a 400 millones de pesos, y va a ser un prorrateo como tal.
Entonces fíjense lo que hace en la estructura. Nos va a decir, va a tener 400 millones, pero yo lo voy, la ganancia ocasional no grabada y exenta va a ser 127 millones 010. Entonces si nos vamos acá a 400 millones menos 127,010, nos va a tener una ganancia ocasional de 272,990,000 que va a estar grabada al 10%. Si lo multiplicamos por el 10%, nos va a dar los 27,299,000 que estamos viendo en la parte derecha de nuestro formulario. Obviamente nos va a restar las retenciones en la fuente y tendremos que pagar los 23 millones de pesos. Así funciona el tema con las asignaciones o con las herencias como tal, ¿cierto? Porque es el equivalente a las primeras 7.700 VTs, ¿cierto? No es lo mismo el equivalente que la aseveración de que sean las primeras 7.700 VTs. Eso es un prorrateo que hacen internamente. Muy seguramente será material en futuros videos que vamos a publicar para enseñarles cómo sacar el equivalente de esas VTs como tal. Pongamos el mismo ejemplo en inmueble rural, miremos cómo opera, digamos, vamos a dejarlo igual. Vamos a mirar acá, nos dice lo mismo, la misma estructura, dale el mismo tratamiento. Revisemos cómo opera el tema de otros conceptos. ¿Listo? Digamos que acá no tuvimos el 1%, bueno, eso no tiene ninguna relevancia, pero fíjense acá que comienzan a trabajar y va a bajar la base. Antes eran 127 millones, ahora son 124,268,000. ¿Por qué? Entonces vamos a revisar el tema. En vivienda rural y en vivienda urbana son las primeras 7.700 VTs. Cuando estamos hablando de otros conceptos, estamos hablando del equivalente a las primeras 3.490 VTs. Entonces, si ustedes se fijan, vamos a revisar eso y se parece mucho a la cifra de 124,268. Aquí 124,268 efectivamente nos dice las primeras 3.900, las primeras, lo que dice acá, 3.490 VTs es a lo máximo que nos lleva y el resto nos lo vuelve ganancia ocasional. Si esto dijéramos que son libros, ropas, utensilios y otros conceptos, nos vamos a revisar acá que en este caso, si nos vamos al formulario, todo nos lo lleva como renta exenta porque es en ese concepto de libros, muebles y otros conceptos que no sean viviendas del causante, ¿cierto? Que sean libros, utensilios personales y mobiliario del causante, efectivamente eso es exento al 100%. ¿Listo? ¿Quién nos dice eso? Nos lo dice el artículo 302, 303, 307 y 868 del Estatuto Tributario del concepto DIAN 051935 del 27 de agosto del 2014. ¿Vale? Entonces vamos a ir por partes, vamos a ir borrando esta estructura para mirar cómo se comporta el resto de ítems como tal. Herencias y sen legitimario como tal. Entonces recordemos que pues, yo como causante le puedo heredar a gente que no sea de mi círculo familiar. ¿Vale? Entonces puedo generar eso. ¿Quién me dice eso? Lo mismo, el tema 302 numeral y el numeral cuarto del artículo 307. Puedo hacer ese tipo de donaciones. Entonces yo puedo heredarle a un amigo, puedo heredarle a un vecino, puedo heredarle a una persona ajena a la familia y lo puedo hacer como tal. Esa persona pues que recibe esa herencia pues obviamente tendrá que declarar su renta como tal. Entonces miremos, si tenemos un valor recibido, digamos los mismos 400 millones, y digamos que son los mismos 4 millones, ¿listo? ¿Cómo se nos comporta en el formulario? Nos dice, solamente el 20% del valor recibido será considerado como ganancia ocasional no grabada, el resto será ganancia ocasional grabada. ¿Listo? Entonces, el 20% de 400 millones es 80 millones, ya lo estamos viendo en el formulario. ¿Listo? Entonces, cuando recibimos herencias de personas que no son nuestros familiares, tendremos que mirar que solamente el 20% de eso que estamos recibiendo va a ser considerado como ganancia ocasional no grabada. Vamos a seguir revisando ítems como tal. Digamos, premios, loterías, apuestas, esto tiene una estructura ya un poco más amplia porque
Nos dice que las loterías, rifas y apuestas y similares, y nos da otro tema de premios en concursos nacionales e internacionales. Vamos a ver cómo opera el tema. Si nos pagamos una rifa, una lotería, nos ganamos el baloto, digamos lo mismo, los mismos 400 millones. Digamos que tenemos una retención del 20%, porque aquí es una retención, una retención del 20% en temas de rifas, juegos y espectáculos. Entonces vamos a mirar cómo se da en el formulario. 400 millones, no hay una ganancia ocasional no grabada o exenta. Entonces si nos vamos acá arriba, dice en el renglón 116, dice ganancia ocasional grabada al 100%, 400 millones. El impuesto como tal son 80 millones, pero como nos hacen una retención automática, cuando nos pagan el premio nos hacen una retención del 20%, pues el saldo a pagar sería cero, porque hay unas retenciones de 80 millones de pesos. Así funcionaría el tema de los premios como tal. Ahora bien, si estos 400 millones no son de acá, sino son de premios en concursos nacionales e internacionales, por ejemplo, los que se fueron a los Juegos Olímpicos, digamos que no se ganan todo eso, pero para efectos de mirar cómo está ese tema, aquí el impuesto es del 10%, en los premios, loterías y demás es del 20%, en las loterías, apuestas y demás es del 20%, pero en los premios internacionales, nacionales e internacionales, va a ser del 10%. Entonces eso nos los van a hacer automáticamente a título de retención en el momento del pago. Entonces vamos a mirar en el formulario pues que tenemos un impuesto de 40 millones, una retención de 40 millones y pues un saldo a pagar de 0 pesos. Eso en cuanto a premios, rifas, loterías, apuestas como tal. ¿Listo? Entonces vamos a rentas celulares. Premios en títulos de capitalización. Recordemos que los títulos de capitalización son aquellos, por ejemplo, hay unos temas como las personas que ahorran para comprar un carro. Voy a permitirme nombrar uno, como Chevy Plan, acá en Colombia, donde uno aparta su carro a una cuota inicial y va haciendo cuotas mensuales y participa en concursos periódicos para ver si se gana una, dos, tres o cuatro cuotas y puede sacar su carro de forma anticipada, y de los cuales pues hay un contrato en el título de capitalización, donde si nos retiramos antes pues nos devuelven una plata previa, descuento de algunas comisiones y demás, unas condiciones importantes en el contrato, pero si nos ganamos esos premios, esos van a ser considerados como ganancia ocasional. ¿Listo? Entonces digamos que estamos ahorrando para el Chevy Plan y pues, nos ganamos, no sé, 100 millones de pesos, o sea, nos ganamos 5 cuotas, por decir algo. Valor en cuotas pagadas, valor recibido 100 millones de pesos, valor en cuotas pagadas, digamos que eran 5 cuotas, entonces 20 millones. Y nos vamos a hacer una retención en la fuente del 10%, o sea, 10. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo opera acá. Nos dice también que nos va a tener unos costos como ganancias ocasionales, ¿cierto? Porque nos está diciendo va a cubrir unos costos como tal, digamos que ya llevábamos 5 cuotas pagadas, que habíamos pagado 20 millones y nos recibimos 100 millones de pesos y nos ganamos el carro, o sea, podemos sacar el carro anticipadamente, entonces muy seguramente eso las cuotas que pagamos las llevará como costos por ganancias ocasionales. Entonces la diferencia la va a llevar como ganancia ocasional grabada, 80 millones, le va a grabar el 10%, si no hacen una retención de 10 millones lo que vamos a tener es un saldo a favor. No sucede mucho, pues esto lo puse de forma sin hacer unos cálculos previos. Regularmente la retención que nos harán serán de 8 millones de pesos, porque van a ser la empresa que nos paga el premio, el título de capitalización, va a ser el cálculo matemático y pues muy seguramente nos va a hacer la retención correspondiente como debe ser. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos premios de apuestas y concursos hípicos. Esta, digamos que estamos hablando de los mismos 400 millones que siempre hemos trabajado, o digamos que son 40 millones, por decir algo. Entonces, ¿cómo se va este tema? Fíjese acá que aquí sí tenemos, en los concursos hípicos tenemos una limitante, ¿cierto? Dice que estarán exentas las primeras 410 VTs, o sea, los primeros 14.599.000, y efectivamente es lo que nos muestra el formulario. De 40 millones nos saca como renta exenta lo máximo 14.599.000, el restante nos lo lleva como renta grabada, ¿cierto? De 25.401.000. ¿Listo? Y esto nos lo va a grabar, vamos a mirar, esos 5.080.000 dividido en 25.401.000
nos lo va a grabar al 20%. Entonces ya tenemos dos estructuras de ganancia ocasional al 20%, que son las apuestas, rifas, loterías y demás, y los concursos hípicos y caninos van a estar también grabados al 20%. ¿Listo? ¿Qué más tenemos por acá en lo que tiene que ver con ganancia ocasional? Utilidades en sociedad de liquidez. Si estamos hablando de que somos socios de una sociedad que entra en liquidación y después de pagar todas sus deudas con terceros, con el Estado, con los bancos y demás, queda una utilidad, un remanente por distribuir, tenemos que aplicarle lo que debíamos en el artículo 49, por allá cuando debíamos la renta de dividendos, y muy seguramente la empresa nos va a distribuir ese remanente a título de grabado o no grabado. Listo, digamos que recibimos en un momento dado, no sé, 50 millones, por decir algo acá. Vamos a mirar si tiene tope la estructura, seguramente no. Entonces vamos a mirar si tiene, digamos, 20 millones, que la vamos a recibir a título de no grabado. Vamos a ir al formulario y nos va a decir efectivamente que esta estructura no tiene ningún tope específico. Vamos a revisar dentro de acá, el año de constitución. Nos vamos a decir que esa empresa fue constituida, digamos, en el 2012, ¿cierto? Si no le ponemos el año de constitución, muy seguramente no nos va a dejar pasar. Y digamos que nos retuvieron el 10% del artículo 242. Vamos a mirar cómo opera acá. Efectivamente 20 millones de pesos, no va a tratar como ganancia ocasional no grabado o exenta porque no la está distribuyendo a título de no grabada. Fíjense que a diferencia de la cédula de dividendos, cuando veíamos en los videos anteriores la cédula de dividendos, la depuración de la cédula de dividendos, tenía un tratamiento específico donde nos llevaban al artículo 242 y si le teníamos la calidad de grabados o no grabados, si eran no grabados la íbamos a pagar a un 10% de acuerdo a una fórmula que tenía ese inciso, y si no lo distribuían a título de grabados íbamos a pagar dos tarifas, una la del 10% y otra la del artículo 240, que para este caso estaba en el 31%, o sea estábamos pagando más o menos el 35-37%, pero pues aquí no es grabada, entonces podríamos decirle que la dejamos así. Sin embargo, vamos a revisar cómo operaría si esas utilidades en utilidades, vamos a ver, pues grabó 20 millones, lo mismo. Entonces tenemos 40 millones y vamos al formulario, efectivamente esas grabadas van a estar al 10% como tal. Entonces ya no va la depuración del artículo 242, sino vamos por ganancia ocasional de remanente en liquidación de empresas, y vamos a estar grabados al 10%. ¿Qué más tenemos en ganancias ocasionales? Vamos a mirar en ganancias ocasionales los gananciales. ¿Qué son los gananciales? Es la adjudicación de bienes que cuando se disuelve la sociedad conyugal, no estamos hablando de herencia, sino de separación de bienes, una vez ejecutadas las deducciones de ley. ¿Listo? Entonces, en la primera estábamos hablando de herencia, aquí estamos hablando de separación de bienes, o sea, cuando se acaba el contrato civil de matrimonio o unión conyugal de hecho. Entonces, digamos lo mismo, vamos a mirar, vamos a tener, no sé, 100 millones de pesos. Entonces, fíjense acá una cuestión. Hay un tema por gananciales y otra por porción conyugal. Entiéndase como gananciales la mitad del patrimonio que me corresponde de la sociedad conyugal. Y otra es la porción conyugal. La porción conyugal es aquella parte donde yo digo, bueno, mi esposa se queda con el 50%, pero adicional yo tengo que pasarle una mensualidad de X dinero. Ese dinero que le voy a pasar como porción conyugal, ese dinero sí está grabado con renta. Vamos a mirar acá cómo se comporta. Si estamos atendiendo a título de gananciales, pues se va a ir el 100% como tal. Listo, pero ojo con la porción conyugal. En esa estructura, fíjense acá también todo lo que siempre les he dicho, la parte de identificación debe ser lo más amplia posible. ¿Listo? Y tenemos que revisar ese tema muy bien. Pero entonces, vuelvo y digo, la porción conyugal, las gananciales como tal, que es la división del patrimonio, pues no va a estar grabado con renta como tal.
Listo. ¿Qué más tenemos acá? Indemnizaciones por seguros de vida. Las indemnizaciones por seguros de vida, muy seguramente aquí nos están preguntando si sí o no. Lo vamos a decir que no. Vamos a decir que también recibimos mismos 100 millones de pesos. Listo. Vamos a ir a las rentas cedulares, vamos a ir al formulario y le decimos que esas indemnizaciones están exentas al 100%, ¿cierto? Y lo podemos revisar acá. A ver si tiene algún tope. El artículo 223 nos está diciendo que las indemnizaciones por concepto de seguros de vida percibidos durante el año o periodo grabable estarán exentas del impuesto de renta y ganancias ocasionales. Fíjense que acá no hay ninguna limitante en la ayuda. Entonces quiere decir que si recibimos, vamos a hacer un ejemplo, 600 millones. Y nos vamos al formulario, nos va a limitar hasta 445.088. Entonces vamos a mirar acá qué pasa con estos seguros de vida. Entonces, aquí dice, debían incluir. Entonces el artículo 340 del Estatuto Tributario y las que se le aplican al límite general de VT porcentual de las rentas exentas y deducciones contenidos en el artículo 341. Entonces el artículo 341 es el que me establece ese límite como tal hasta las 12.500 VTs. Fíjense que esas indemnizaciones nos está diciendo que sí tiene una limitante hasta 12.500 VTs, que obviamente corresponden a los 445.088. ¿Listo? Entonces tienen una limitante, el excedente será grabado y será grabado al 10%. ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a revisar este tema como tal. ¿Qué más tenemos? Rentas deudores del régimen de insolvencia. Acá tenemos, en el régimen de insolvencia, tenemos que cuando estamos en régimen de insolvencia podemos tener rebajas, descuentos, tenemos quitas de capital, o sea que ya no nos van un perdón de capital, por decirlo de alguna forma, menos técnica en la parte de las quitas de capital. Entonces esas cuestiones de devolución, de rebajas, descuentos, quitas de capital se van a volver o retiro de sanciones o de intereses que tengan los deudores se van a volver ganancia ocasional y pues tenemos que manejarlas. Digamos que vamos a manejar la misma, unos 600 millones, a ver si tiene límite. Efectivamente, esto va grabado al 100%. Si ustedes se fijan, son 600 millones que estamos recibiendo en su momento, pero el hecho de que pues nos estén condenando no significa que nos eximan de impuesto, van grabadas al 100% con una tarifa del 10%. ¿Listo? ¿Qué más podríamos decir acá? Recuerden que todo lo que, y eso lo vimos en rentas no laborales y dijimos en el video de rentas no laborales que no los íbamos a tocar porque los íbamos a tocar en este momento. Entonces, todo lo que tenga la empresa, si es una persona jurídica o es una persona natural, de hecho, estas tres que están acá en la parte derecha de la pantalla son las únicas que pueden tomar las personas jurídicas, o sea, en eso se asimilan las personas jurídicas y las personas naturales, porque pues las dos pueden tener las mismas circunstancias, pueden vender inmuebles, efectivamente, pueden tomar este tema acá, ¿cierto? Como año de adquisición, le va a decir que no está en el exterior, le va a decir que todo lo que sea mayor de 2 años lo va a tomar como ganancia ocasional. Le decimos entonces que vamos a tomar 2016 por decir algo, que el valor de adquisición fue, no sé, 90 millones, que el valor del predial declarado en el año anterior fue de 150 millones, que el valor catastral fue de 98 millones, porque el catastro siempre está por debajo. En el 2020 digamos que fueron 100 millones. ¿Listo? Entonces nos va a tomar el costo como el valor catastral de 100 millones de pesos. Vamos a decir que le hicimos unas mejoras a esto de 40 millones. Vamos a decir que tuvimos una venta neta de 250 millones igual. Perdón, 250. Miren lo que pasa con los costos. Va a decir que tiene un valor declarado de 150 millones, unas mejoras de 40, lo va a llevar como 190 millones en costo. Vamos a decir que fuimos 2.500.000 en retención en la fuente y vamos a decir que sí la invertimos en una vivienda, a reemplazar nuestra vivienda, nuestro inmueble, y muy seguramente si vamos al formulario vamos a decir
que tenemos un ingreso de 250, unos costos de 190, una ganancia ocasional de 60 y no vamos a tener impuesto y vamos más bien a tener un saldo a favor. Sin embargo, si aquí le marcamos que no la cogimos el efectivo y lo que hicimos fue poner una cuenta de ahorros normal, no la ponemos ni siquiera en una cuenta AFC, ¿qué va a pasar con el tema? Nos va a decir que tuvimos unos costos de 190 millones, pero los 60 millones que nos quedan de utilidad no los va a gravar al 10%. Tengamos en cuenta eso, por favor. ¿Qué va a pasar si entonces le decimos acá, ok, fue que vendimos otro inmueble? Miren acá que se reparte y dice total ingreso ordinario en el país, total ingreso susceptible de constituir ganancia ocasional, total ingreso recibido en el exterior y total ingreso susceptible de constituir ganancia ocasional en el exterior. Podemos tener ganancias ocasionales aquí en Colombia o en el exterior. Digamos que también estamos en una casa, digamos, casa de arriendo, que la tenemos arrendada en temas de capital, que la conseguimos en el 2019, la conseguimos en 150 millones, que la declaramos efectivamente por los mismos 150 millones, porque la conseguimos en el 2019. Recuerden pues que cuando veíamos la parte patrimonial y decíamos que lo que se consiguiera en el año no iba por el lado del avalúo del impuesto, sino efectivamente por lo de la escritura pública o factura de compra del bien, avalúo catastral, digamos que eran los mismos 98 millones. Como tal, digamos que no le hicimos ningún tipo de mejoras y que la vendimos en 200 millones de pesos. 200, vale, Ave María, 200. Y que nos hicieron una retención de 2 millones de pesos. ¿Listo? ¿Qué va a pasar con esto? Pues miren los costos como tal, el costo fiscal lo está tomando como 159 millones de pesos. ¿Esto por qué? Porque automáticamente internamente el sistema de la ayuda a renta lo está ajustando por los decretos, el decreto del 2019 y el decreto del 2020, que para el decreto del 2020 el ajuste era el 3.90, entonces está haciendo esa proyección de ajustes para llevar un costo fiscal un poco más real y ajustado de acuerdo a lo que dice la misma ley. Entonces ya no tenemos que preocuparnos por mirar si el costo está bien o no, porque de hecho le estamos diciendo a la DIAN en cuanto lo declaramos, pero internamente la ayuda a renta nos hace unos ajustes internos que son válidos para efectos de la declaración. ¿Listo? Entonces fíjense una cuestión, que aquí ya nos está llevando el tema a un total ingreso ordinario en el país, y si nos vamos al formulario ya nos afecta un tema de renta no laboral. Aquí otra vez volvemos al tema de renta no laboral. Si es un bien adquirido y tenido por menos de un año, eso no es ganancia ocasional, sino es una renta no laboral y nos la estará llevando también aquí a la renta no laboral y obviamente nos estará liquidando un impuesto. Si ustedes se fijan, tenemos un impuesto neto de renta de 416.000 pesos por esa utilidad de 41 millones de pesos en la venta de la casa que no es de habitación. Y nos está llevando una ganancia ocasional grabada de 6 millones de pesos con un impuesto de ganancia ocasional de 60 millones de pesos, perdón, con un impuesto de 6 millones de pesos. Entonces, fíjense cómo opera el tema acá. Lo mismo pasa acá. Vamos a borrar acá esta estructura para que no nos afecte hacia adelante. Vamos a ir a rentas. Lo mismo pasa con acciones, las acciones. Si tenemos unas acciones antes de 2 años, va a ser una renta ordinaria. Si las tenemos más de 2 años y las vendemos, pues también tendremos que tener una ganancia ocasional como tal. Entonces, si uno dice valor de la adquisición, lo adquirimos en el 2012, por ejemplo, las acciones, el valor declarado en la renta la tenemos por, no sé, 15 millones de pesos. El valor de la venta la vendemos por 25 millones de pesos. Entonces, año de adquisición, perdón, valor de la adquisición, valor declarado, digamos que en 2012 la adquirimos por 15 y las venimos declarando por 15 todo el tiempo. Entonces las adquirimos en el 2012. Entonces son 20 millones 400. Ustedes se fijan, aquí internamente también nos está haciendo ajustes internos por el concepto, por las que ajusta esos activos a través de los decretos nacionales que salen para ajustar activos fijos cada año. Entonces internamente nos está haciendo ese cálculo por dentro y nos está ajustando, nos está tomando un mayor valor como tal. Entonces si vamos al formulario, efectivamente nos está diciendo que la ganancia ocasional no grabada va a ser de 4.600.000. Fíjense acá en el tema de las ventas de acciones, también tiene una parte no grabada. No necesariamente tenemos que invertirla en más acciones como si pasa en la vivienda, sino pues que tiene una estructura no grabada en la parte de ganancia ocasional. Y por último,
el tema de venta de activos fijos, diferentes inmuebles, podemos llevar en este tema pues vehículos, por ejemplo, o mobiliario, maquinaria, ¿cierto? Entonces año de adquisición, lo mismo, 2012, por ejemplo, valor de la venta 25 millones y tuvimos unos costos y gastos, por ejemplo, de 20 millones o de 10 millones. En este caso sí no nos hace ningún ajuste porque solamente el ajuste por decreto lo pueden hacer por inmuebles o inversiones. Entonces esos otros activos que no se saben qué es, puede ser vehículos, puede ser maquinaria y demás, no están sujetos o no son susceptibles de ser ajustados por decreto, entonces nos va a llevar el mismo costo fiscal como tal. Entonces miremos cómo se usa la renta y efectivamente esa utilidad de la venta de otros activos sostenidos de más de 2 años va a ser 100% grabable en ganancia ocasional al 10% como tal. ¿Listo? Entonces eso es lo que tenemos que revisar todas las veces que tengamos temas de ganancia ocasional. Por último, vamos a revisar el tema de la liquidación privada, ya que estamos terminando con el formulario. El tema de la liquidación privada es importante llenarlo. ¿Por qué? Porque aquí colocamos temas como donaciones, impuestos pagados en el exterior, temas de donaciones, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a llevar las donaciones diferentes al tema de innovación y desarrollo y del ICTs que se iban en deducciones imputables en cada una de las cédulas, si ustedes bien recuerdan en los videos anteriores. Listo. Y aquí nos vamos a llevar el resto de donaciones como tal. Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, podemos llevar la donación a la Corporación Gustavo Matamoros de Costa, ¿cierto? Que es un tipo de donación especial. Digamos que la modalidad de donación fue efectivo y vamos a donar 1 millón de pesos. Entonces vamos a mirar qué pasa en el formulario cuando tenemos ese tipo de donaciones. Esas donaciones regularmente van relacionadas o disminuyendo como deducciones imputables las rentas de cédulas generales. Como no tenemos nada en cédulas generales, pues muy seguramente no. Si le ponemos acá, por ejemplo, en rentas no laborales, vamos a colocarla acá para efectos de mirar cómo se comportaría. 100 millones de pesos, vamos a mirar acá cómo se comportaría el tema. Tenemos 100 millones de pesos acá, tenemos un impuesto a cargo y tenemos un descuento tributario de 250.000. ¿Por qué? Porque tuvimos una donación a la Corporación Gustavo Matamoros de Costa. Aquí vamos a llevar ese tipo de estructuras, por decir algo. Tener en cuenta que si queremos llevarnos el 20% que dice la donación a Gustavo Matamoros de Costa, no la debemos llenar por acá, sino por costos y gastos, otros costos y gastos como tal, y llevar ese tipo de donaciones y llevarlas certificadas. Cuando vamos a llevar el impuesto de industria y comercio como costo, como de descuento tributario, pues también lo tenemos que llenar por este lado. Entonces, tener en cuenta eso. Aquí también nos va a traer saldos a favor del año inmediatamente anterior o anticipos si en el año 2019 si tenemos un saldo a favor o tuvimos algún tipo de anticipo. ¿Listo? Entonces digamos acá que tuvimos un saldo a favor de 100.000 pesos y tenemos un anticipo de 500.000 pesos. Entonces vamos a ver en el formulario que nos los va a llevar efectivamente como anticipo 500.000 y saldo a favor 100.000 y va a disminuir el valor a pagar. Entonces importante eso para que hagamos el trabajo del licenciamiento del formulario de debida forma. Aquí como le estoy diciendo que es una renta de tercer año, o sea, más de 3 años, nos va a pedir un anticipo del 75%. Fíjense lo que pasa, que aquí nos está diciendo que la declaración de renta del año 2020 es de 15 millones de pesos, que el año 2019 fue de 1 millón de pesos, que tuvimos una retención en la fuente de 2.500.000. Entonces nos va a llevar por la opción 1 o por la opción, nos va a mostrar dos opciones. Por la opción 1 es tomar el valor de los impuestos y sacarle el 75% que nos da 8.886.000. Perdón, sacarle el 75% y a eso restarle la retención en la fuente que nos da 8.886.000. Vamos a mirarla si nos queda verdaderamente así. Vamos a tomar la calculadora, que son 16.181.000 por .75. Eso nos da 12.135.000 y nos va, le restamos los 2.500.000, nos va a dar un promedio como tal.
y nos va a tomar las dos opciones, nos va a decir, ok, entonces, perdón, es que lo estoy haciendo mal, acá está, son 15.181.000, vamos a tomar el 75% por la opción 1, 11.385.000, a eso le vamos a restar los 2.500.000 y nos da los 8.885.750 que redondeados dan 8.886.000, esa es la opción 1, y la opción 2 es tomar el promedio de los 2 años, entonces son 16.181.000, lo dividimos entre 2 porque es el promedio de 2 años, nos da 8.090.090, a eso lo multiplicamos por el 75%, nos da 6.067.000 y a esos 6.067.000 le restamos los 2.500.000 de retenciones en la fuente y nos da los 3.568.000 que vemos en la parte de abajo. En esos anticipos se puede tomar el menor valor. Si queremos tomar el mayor valor, pues el formulario siempre se va a ir por el menor valor. Esto es un tema que lo podemos modificar manualmente en la declaración, obviamente, que estemos presentando ya directamente en la plataforma. Hasta acá la sección o el ciclo de videos de renta de personas naturales. Espero que haya sido de mucha utilidad para ustedes. Si les parece así, por favor no olviden darle like, compartirlo con sus compañeros, con sus amigos, registrarse en nuestra página y activar la campanita para posibles notificaciones futuras. Un gusto haberlos acompañado en estas sesiones de renta de personas naturales y nos veremos en una próxima oportunidad.